Un golpe al corazón del tráfico ilegal de combustibles, mejor conocido como huachicol fiscal, acaba de asestar por partida doble el gobierno de la Cuarta Transformación. El viernes 28 de marzo se decomisaron en Ensenada 8 millones de litros resguardados en el terreno de un político morenista. Y ayer lunes 31 de marzo se anunció un nuevo y mayor decomiso de 10 millones de litros en el puerto de Altamira, buque confiscado y detenidos incluidos. Un enorme acierto de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quienes más temprano que tarde, en el arranque de este sexenio, se decidieron a combatir el tráfico ilegal de combustibles proveniente de Estados Unidos, utilizando pipas, ferrocarriles e incluso grandes buque-tanques. Todo ese contrabando multimillonario, amparado a la sombra de múltiples complicidades oficiales, comenzando por la presidencial. Durante todo el sexenio anterior, Código Magenta viene exhibiendo ese tráfico del llamado huachicol fiscal que una y otra vez, a pesar de las contundentes evidencias, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador negaba, decía que no existía, y no podía ser de otra manera. Las complicidades de esa intrincada red de contrabando alcanzaban a personajes tan cercanos a los afectos y a los intereses del expresidente como Ricardo Peralta Saucedo, el primer director de aduanas de la Cuarta Transformación, a Audomaro Martínez, el hombre de la inteligencia López Obradorista, y a Mario Delgado, el entonces presidente de Morena y hoy secretario de Educación. Todos pasando por encima del cadáver de Sergio Carmona Angulo, el rey del huachicol, quien sabía demasiado y por ello acabó ejecutado en una barbería del municipio de San Pedro Garza García. Por eso, la dimensión enorme que significa para la presidenta Claudia Sheinbaum el asumir la realidad, la que todos veíamos, menos el gobierno de su antecesor. Ese es el valor del anuncio difundido ayer en sus propias redes sociales por el secretario Omar García Harfuch, con el beneplácito, por supuesto, de la inquilina de Palacio Nacional. El golpe dado al huachicol fiscal se anuncia en un momento de coyuntura binacional, 2 semanas después de que García Harfuch y el Gabinete de Seguridad se reunieron con sus contrapartes en Washington, 3 días después de que la inquilina de Palacio Nacional sostuvo acuerdos privados con Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos. Se da el mismo día de ayer en que García Harfuch vuelve a Washington a sostener encuentros con sus pares norteamericanos, y a 2 días de que la presidenta Claudia Sheinbaum establezca nueva comunicación con el presidente norteamericano Donald Trump para concluir o patear de nuevo el tema de los aranceles. Pero presiones más, presiones menos, la exhibición descarada del contrabando de millones y millones de litros de combustible que hoy inunda el mercado ilegal en perjuicio de Pemex y de la hacienda pública es un quiebre significativo contra la política del no veo, no oigo, no digo, con la que se manejó tan impunemente el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien hoy confirma su calidad de delincuente, su estatus de narcopresidente. Al ahora inquilino de Palenque le pasó con el huachicol fiscal lo mismo que con el fentanilo. Siempre dijo que la droga que inundaba el mercado norteamericano no se producía en México, que era una falsedad de los norteamericanos, que él tenía sus otros datos, hasta que se instalaron la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch en el poder, y ya registran a su favor el desmantelamiento de más de un centenar de laboratorios de fentanilo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, además del decomiso de cargamentos de millones de pastillas que cuantifican cientos de millones de dólares en ganancias esfumadas. El nivel de hipocresía y la enorme dosis de complicidades del expresidente Andrés Manuel López Obrador tendría que ser exhibido si de verdad se va al fondo de quienes, con la protección de quién y en beneficio de quién, traficaban con al menos 1.5 millones de barriles de combustible semanales, con los que lograron evadirle al fisco unos 600,000 millones de pesos en 6 años, ellos sin contar con lo que enviaban a Cuba en lo oscurito, sin contabilidad. Código Magenta exhibió en exclusiva desde el 21 de marzo del 2024, hace exactamente un año,
Los primeros videos que dejaban en claro el abierto contrabando, ya no en tráileres y ferrocarriles, sino en buque-tanques en los puertos de Altamira, Tampico, Madero y Tuxpan. Código Magenta te presenta hoy Huachicol en alta mar, una investigación que revela cómo dos buques cada semana están atracando en el puerto de Altamira, bajando 400 millones de litros de combustible. ¿De dónde vienen? ¿Para quién son? ¿Quién los factura? Veamos. Desde hace un año, casi todas las semanas, atracan en el puerto de Altamira buques tanque petroleros con cientos de miles de barriles de gasolinas y diésel. Es un valioso cargamento que podría calificarse como importación legítima, a no ser porque se hace en un solar baldío del puerto, no en instalaciones de Pemex. Las maniobras de descarga se hacen sin supervisión o contabilidad, sin la menor seguridad, directamente desde los barcos a miles de pipas que hicieron interminables filas para esperar su turno. Más recientemente, el 20 de marzo de este año, hace apenas 11 días, denunciamos en este espacio la llegada en solo 2 semanas de 10 buquetanques al puerto de Tampico, procedentes de refinerías tejanas, repletos de combustibles que eran descargados directamente en pipas desde los barcos y enviados a inundar el mercado mexicano. Todos veíamos los buques, todos éramos testigos de los cientos de pipas circulando por las carreteras de los estados fronterizos, protegidos por el ejército, por la Guardia Nacional y las policías estatales. Y todos los gasolineros conocían del negocio turbio y la mayoría participaba y se beneficiaba a carteras llenas de él. Solo el gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador hacía oídos sordos a las denuncias exhibidas aquí. Estas imágenes son la confirmación de que en el sexenio de Claudia Sheinbaum sigue operando una red multimillonaria de huachicol fiscal. El buquetanque High Challenge, con bandera de Liberia y capacidad de carga de 300,000 barriles, fue captado atracando en el puerto de Tampico el 10 de marzo de 2025. Los registros de la Administración del Sistema Portuario Nacional indican que transportaba aditivos para aceites lubricantes. En realidad, se trataba de gasolina contrabandeada desde una refinería en Houston, Texas. En el video, se aprecia cómo se utilizan mangueras para descargar combustible de manera clandestina a una larga fila de pipas en un terreno aledaño a los muelles de la Secretaría de Marina. Si las investigaciones que se iniciaron desde el pasado viernes con los decomisos de Ensenada y Altamira van en serio, aquí tienen la lista de aquellos que deben sentarse en el banquillo para rendir cuentas. Al frente de este ejército de contrabandistas cuatroteístas, hay que colocar a Ricardo Peralta Saucedo, quien fuera el primer director de aduanas en el gobierno López Obradorista. Fue él quien ofertó al mejor postor las más suculentas aduanas, las fronterizas y las portuarias, desde Matamoros hasta Manzanillo. Para muestra, ahí está la caliente aduana de Reynosa, donde Julio Carmona Angulo dejaba pasar sin recato cientos de pipas diarias. Su hermano, Sergio Carmona Angulo, fue elegido para ser el responsable de diseminar entre políticos morenistas las ilícitas ganancias para generar elecciones en favor de Morena. La mayor parte de los fondos electorales que le permitieron al partido López Obradorista crecer entre 2018 y 2021 de 2 a 22 gubernaturas pasa por el huachicol fiscal. Ni qué decir de Audomaro Martínez, el tabasqueño, que le habla fuerte al oído al hombre de Palenque y quien creó toda una red de complicidades para que los gobiernos de los estados morenistas les compraran el huachicol fiscal. Ahí están involucrados sus familiares y también los de algunos hombres de verde olivo. Y sin duda, hay que sentar en el banquillo a Mario Delgado, el entonces presidente de Morena y actual secretario de Educación, quien decidía a dónde iban a dar los dineros del contrabando de combustibles. Junto con él, a su principal cómplice, quien fuera legislador tamaulipeco, y su amigo muy cercano, Erasmo González, hoy alcalde de Madero, uno de los puertos, junto con Altamira, Tampico y Tuxpan, utilizados para descargar el huachicol fiscal. Ambos usaban a discreción el avión del finado Sergio Carmona.
Y por supuesto deben pasar lista todos los gobernadores fronterizos y todos los que tienen salida al mar para que expliquen cuánto se les pagaba a familiares o a sus despachos particulares por dejar que circularan sin recato alguno y hasta con protección de sus policías estatales las pipas con huachicol fiscal. Por ahora, hay que reconocer que se rompió no solo el silencio, sino la inacción y la complicidad. Y ese es un enorme paso hacia adelante. Y eso hay que reconocérselo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su secretario Omar García Harfuch. Haya sido como haya sido. Ojalá que lo que se ve hoy como un excelente comienzo a esta colosal impunidad tenga un final que acabe con ese negocio que instaló en México, con la venia presidencial, un cártel tan poderoso y rentable como el de las drogas. Los mexicanos se los vamos a agradecer, y las futuras generaciones también.